Hola, hoy día me encuentro con José Ignacio Guerra, arquitecto de comunicaciones del Centro de Investigación y Desarrollo de Telefónica. Vamos a conversar hoy con José Ignacio referente a las redes de telecomunicaciones existentes y el por qué no están preparadas aún para el viaje de información en IoT. ¿Cómo estás, José Ignacio? Hola Rodrigo, tal como dijiste tú, el objetivo de este módulo es contarle a todos ustedes por qué las redes actuales no están diseñadas o no están construidas para satisfacer un poco las necesidades, los desafíos del IoT y les vamos a contar un poco las propuestas existentes al día de hoy que de cierta forma representan el futuro de las telecomunicaciones y que sí están diseñadas para resolver los problemas que nos trae el IoT. Actualmente, si hablamos de redes de amplia cobertura, que nos vamos a centrar un poco en esas, no en las de corto alcance que efectivamente han ido evolucionando un poco para resolver problemas de conectividad como es el Wi-Fi, como es el Bluetooth. Nos vamos a centrar en las redes de cobertura amplia, que en este caso se reducen a las redes celulares, redes que nos hemos ido dando cuenta que no están diseñadas para resolver estos problemas y que principalmente tienen un problema en el consumo de energía. Son redes que están hechas para entregarte mucho ancho banda, mucha tasa de transmisión, para responder muy rápido a tus requerimientos y no necesariamente eso es lo que necesita el IoT. Las grandes soluciones, los grandes servicios de IoT que se espera para el futuro son servicios que van a necesitar un aseguramiento de conectividad, no necesariamente estar conectados todo el rato. Por lo tanto, el consumo de energía que produce esa conexión constante con la red, que es lo que pasa con los celulares, que solo duran un día o un poquito más de batería. En este caso, para el IoT, para los sensores que no van a estar conectados a la red eléctrica, sino que van a usar baterías, lo que se necesita es que duren al menos meses, años, decenas de años en algunos casos. Entonces, ese es el principal problema. ¿Por qué entonces, Ignacio, hablamos de las nuevas redes? ¿Por qué nuevas redes? Basado más o menos en lo que hablamos recién, el principal problema es el consumo de batería, también el acceso a la cobertura y un problema que también es importante es el costo en todo sentido de los dispositivos, el costo que paga el usuario, el costo de los planes, el costo de los dispositivos que el usuario compra, también el costo de las redes que debe desplegar la empresa o el operador que se haga cargo de eso. Y también el costo que se traduce en el consumo de datos y en todo eso. Pero también se ha predicho que los servicios que se van a satisfacer son servicios que tienen ciertas características que yo ya mencioné, no necesariamente son satisfechas por las redes celulares, como son, por ejemplo, las conectividades en la industria agrícola o la industria minera. Son zonas que en la mayoría de los casos no tienen buena cobertura, en la mayoría de los casos no hay cobertura, y por lo tanto el costo de utilizar una red celular para resolver esos problemas es súper alto. Por lo tanto, la oportunidad no está en desplegar redes celulares y sí en desplegar redes que tengan coberturas mucho más amplias que las redes celulares, que consuman muy poca energía, que no necesiten estar conectados a una red eléctrica y puedan ser alimentadas por paneles solares exclusivamente, cosa que no pasa en las redes celulares actuales, y donde los dispositivos se conecten una vez al día, una vez a la semana, dependiendo del diseño del servicio. Entonces, por ahí va un poco el problema que nosotros estamos llamados a resolver, que es qué redes le proponemos a los usuarios, a las empresas que están interesados en el IoT. Hay otros análisis que hablan de el crecimiento o cómo se van a satisfacer estas necesidades. Hay un tipo de redes que voy a explicar más rato que se llaman redes LPWA, que está estimado que el 2024, 2025, el 14% de las conexiones o de la necesidad de conexión de dispositivos IoT va a ser realizado a través de este tipo de redes. Y son redes que actualmente no existen. En Chile, no existen en América, en Europa hay algo, pero en América no existen. Estamos en pleno estudio, investigación, y en algunos países en despliegue de estas nuevas redes, que de cierta forma nos ayuda a apoyar nuestra tesis de que las redes actuales no sirven para el IoT. ¿Y cuál es la definición o a qué te refieres cuando hablamos de LPWA? Bueno, LPWA es un término
que inventó o que acuñó, como se dice, el principal analista del mercado IoT, que se llama Machina Research, que viene del acrónimo en inglés para Low Power Wide Area, que, como dice la palabra, son redes inalámbricas de muy amplia cobertura donde los dispositivos consumen mínima energía. Estamos hablando de que en algunos casos 10 años de duración de batería. O sea, estamos hablando de un paradigma completamente distinto. Entonces, de ahí viene el término creado por esta analista. José Ignacio, me queda claro y entiendo esto de las dos claves, pero ¿cuáles deberían ser las otras también que deberíamos considerar en todo este proceso como de investigación y descubrimiento? Hemos escogido seis de estas claves. La primera, obviamente, es la energía, que el consumo sea el mínimo posible. Ya mencioné que en algunas de las propuestas o de las empresas que proponen este tipo de tecnología, estamos hablando de 10 años de uso de batería, dependiendo obviamente de las condiciones y de cuántas veces te vas a conectar. Pero de aquí parte todo. Esta es la piedra fundacional, por decirlo, de las redes LPWA, de las redes IoT. Consumir el mínimo de energía. La segunda clave vendría siendo la cobertura, que ya mencioné que es bastante más amplia que la de las redes celulares. El 2G, por ejemplo, que fue la primera tecnología, o bueno, una de las primeras, pero la primera más popular y más masiva mundialmente, hablaba de alrededor de 20 kilómetros de cobertura en algunos casos, en zonas abiertas. Aquí estamos hablando de 100 kilómetros. O sea, ya hay experiencias donde algunas empresas, obviamente en condiciones adecuadas, han logrado 100 kilómetros de cobertura. Cosa que es inalcanzable con cualquier red celular. Luego vendrían los costos, también ya los mencionamos en algún momento. El costo tiene que ver con el costo del dispositivo, el costo del plan que el usuario tiene que pagar, el costo de la red que tiene que desplegar el operador o la empresa que quiera desplegar una red privada. Son esos tres costos principalmente. En este caso son muy bajos, nuevamente comparándose obviamente con las redes celulares. Luego viene la capacidad, que en este caso se refiere a cuántos dispositivos puede operar una sola antena, por decirlo. Que nuevamente es muchísimo más grande, obviamente dependiendo de que los servicios son mucho más básicos que una red celular. Por lo tanto, la capacidad de tener varios dispositivos, o varias centenas de dispositivos transmitiendo al mismo tiempo, es algo que se consigue. Es algo importante, pero es algo que se consigue. Luego viene la tasa de transmisión, que en este caso tiene que ver con cuántos datos yo puedo enviar en un mensaje. Esto es uno de los sacrificios que se hace, pero ¿por qué? Mejor dicho, porque se puede transmitir bajas cantidades de datos por mensaje. En este caso estamos hablando de, no sé, en promedio algunas decenas de kilobytes, que es muy poco, pero que es más que suficiente para el tipo de servicio del que estamos hablando. Y finalmente, otra clave importante es la movilidad, que nuevamente es un sacrificio que se hace en pos del poco consumo de energía. O sea, los dispositivos están diseñados para ser fijos. Entonces hay que ser cuidadoso en ese sentido, en cómo se utilizan este tipo de redes para los servicios que requieran movilidad.